Hola, quiero darle la bienvenida a toda la audiencia del podcast Más Cerca a su palabra, más cerca a Dios y más cerca a nuestro corazón. Hoy tengo dos invitados de lujo, la vamos a pasar súper bueno, vamos a reír, vamos a charlar, pero por sobre todo vamos a generar nuevos aprendizajes. Bueno, hoy quiero que ellos se presenten. Aquí les presento el primer ¿qué? Invitado, muy bien. Un abrazo, pastor, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Osmar Pérez, soy cantante desde niño. No puedo decir de pequeño porque no crecí mucho. Eso está bien. Desde niño soy cantante de vallenato. Y también nos está hoy acompañando otro invitado muy especial y él es Mauricio Agudelo. Yo soy productor de eventos y espectáculos y también algo que ha soñado de toda la vida, pastor. Muchas gracias y un placer estar aquí. Qué bacano. Hoy vamos a tener un espacio muy chévere para compartir, reír y también aprender de ustedes, que Dios les ha permitido crecer en la industria musical, y Mauricio, que es uno de los productores más grandes de Colombia y ahora a nivel internacional también, llegando con su profesión a miles de hogares y a miles de personas, haciendo que ese espíritu y ese talento artista pueda proyectarse de la mejor manera. Bueno, ya hace ratico nos venimos conociendo, ha sido una bendición compartir. A Mauricio lo conocí por allá en el 2012, a Osmar sí, yo creo que nos conocimos hace poco, y ustedes dos se conocen hace ratico, creo yo, ¿cierto? Sí, ya tenemos como 18 años que nos vimos por primera vez y después nos odiamos y después ahora nos volvimos a amar. Ah, está bien. Aquí estamos un poquito con la risa porque ahorita estábamos molestando y escuchándole a ellos las charlas. ¿Cómo fue que se conocieron ustedes dos antes de tocar otro tema? A ver, cuéntelo. Más que yo, pero yo en verdad, yo era muy desordenado. Cuando yo hice 18 años, parte de los Chichos Vallenatos, y él en ese tiempo nos contrató para una feria de las flores. Nos contrató para un evento que tenía ahí con una licorera importante de Colombia. Oiga, un evento ahí. No, era la Feria de las Flores, pero es que además este señor era bastante desordenadito y era obviamente una empresa que estaba patrocinando todo. O sea, yo lo contrataba, pero la plata no era mía, pues. O sea, nosotros teníamos el contrato de operar toda esa feria y era exclusivo para una marca de licor. Entonces hablamos con ellos, con el manager, con todo en el camerino, que arranquen, exclusivo de esta marca, solamente menciona esta marca, todo. Y el tipo llega, una cosita así chiquitica, con una botella de un licor de otra marca más grande que él, en la mitad de la tarima. Estaba más pequeño que usted, hizo una cosita así pequeñita. Claro, y nos tocó prácticamente ir a bajarlo porque era por transmisión, por televisión y todo, y era como ir totalmente en contra del patrocinador. Ese fue nuestro primer encuentro. Al tipo no le importó. De ahí me odió. Mejor dicho, enemigo. Entonces yo supongo que a Mauricio lo debieron de haber sancionado, ¿o qué? ¿Alguna multa? No. Gracias a Dios alcanzamos a mí cortar. Sí me sancionaron como 8 años, algo así. Y a él todo tiene sus consecuencias, ¿sí ve? Correcto, en esa empresa lo dejaron de contratar mucho y yo pues tampoco conocía pues mucho de Dios ni nada y tampoco lo bajé de una manera muy tierna, sino que me tocó realmente bajarlo del escenario y ponerlo en cintura para que no cometiéramos un error tan grave. ¿Y cuando lo bajaste es que se te enojó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue la cosa? Yo estaba borracho. Yo ni me acuerdo de eso. O sea que usted lo perdonó fácil porque usted estaba borracho, no recuerda nada. Él fue el que recordó a los años, fue que me recordó eso. En verdad yo no recordaba esa historia. O sea que el herido era él por muchos años. Sí. No, él estaba tan borracho que ni se acuerda lo que hizo. Entonces, ¿qué le iba a doler? No hubo problema ahí para reconciliarse de la parte de Osmar. Qué bacano hoy estar aquí compartiendo dos personas que son de mucha influencia en el país. Y uno muchas veces cuando está liderando o está llevando una compañía hacia un logro extraordinario, uno muchas veces no se da cuenta que sí está impactando mucho. Es con el tiempo que uno comienza a decir, ve, de verdad que sí estoy haciendo algo, de verdad que sí estoy impactando a las personas, y yo creo que ustedes dos están siendo de mucha influencia en Colombia en este tiempo. Bueno, yo quisiera conocerles un poquito más, también la audiencia que está aquí muy atentos a conocer un poco de ustedes, y yo quisiera preguntarle a Osmar por la niñez, ¿de dónde viene Osmar? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue esa infancia para conocer un poco más de ti? Yo nací en Planeta Rica, en Córdoba. Planeta Rica. Sí. Mi infancia muy chévere, como la infancia de los pueblos, muy bacano, como hasta los 9, 10 años que
yo digo hoy pienso y digo que era un propósito de Dios porque en ese tiempo la violencia era muy fuerte en Córdoba y llegó a visitarme una tía y yo me fui a pasar con unos días con ella a Valledupar y resulta que cuando yo iba saliendo, todos pensaban que yo iba a regresar a los días, pero yo sabía en mi mente que yo no iba a regresar. De 10 años yo dije, no, yo aquí no vuelvo más. ¿Por qué? Tú me preguntas, no sé. Por eso digo que era algo de Dios. Cuando estaba allá yo no quise volver, al yo no volver, mis padres decidieron irse a Valledupar y ahí comenzamos una nueva vida en Valledupar. En Valledupar. Sí. ¿Y tú desde pequeño te gustaba la música o cuál era tu sueño? ¿Querías ser actor, cantante? ¿Qué querías No, a ser mí de siempre pequeño? me gustó cantar. Mi papá era el pueblo tenía como un pico de esos que sonaban, de esos equipos de sonido. Pues decir, más o menos, el Percival en ese tiempo en Planeta Rica era mi papá. Ponía la música. Entonces yo ¿Y no era él de pronto? No, era un picotazo de ese. Entonces yo siempre escuchaba la música, me gustaba mucho y me iba al baño, al cuarto a cantar. Siempre me gustó cantar, pero lo hacía escondido. No, me daba mucho temor hacerlo públicamente, pero siempre me gustó cantar. ¿Y recuerdas alguna anécdota de pequeño de pronto, cantando, no sé, se rieron, pasó algo chistoso en el colegio? No, claro, No sé. cuando yo llegué a Valledupar, que estuve con todo lo del vallenato, yo entré a una emisora. Entonces igual yo me encerraba en la cabina, ponía la canción y me ponía a cantar. Y después cuando los amigos míos del colegio y todo eso, cuando me vieron cantar, ellos se sorprendieron porque nunca me vieron. Cuando me vieron fue en un acto cívico que yo salí cantando y ya de ahí le boté la pena y ahí comencé empezó. a cantar, sí. Y Mauricio, de pequeño, ¿qué recuerda Mauricio? ¿Qué quería hacer de grande? ¿Qué se proyectaba cuando era niño? ¿Cantante también? ¿O No, qué? yo no, sí he sido muy de afinadito, pero me hubiera gustado mucho. Además que yo digo que si yo hubiera sabido tocar un instrumento, yo no hubiera hecho nada en la vida, porque la gente que toca un instrumento y que se emparrandan y todo, yo los admiro mucho cuando son capaces de parar. Yo no sería capaz en ese momento, sobre todo de la juventud. Yo de niño fui un niño también muy feliz, no solamente viví con mi mamá, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño, pero tuve pues una familia muy unida, unos tíos que me cuidaron mucho, vivía siempre muy feliz, muy inquieto, muy hiperactivo, muy necio, con muchas ganas de salir adelante, como con un deseo de superación, por así decirlo. Yo desde pequeñito que vivía nuestra familia en Sabaneta, cuidábamos carros los martes que se llenaba Sabaneta por las peregrinaciones y nosotros cuidábamos carros desde pequeñitos, vendíamos mangos, hacíamos todo como buscando salir siempre adelante y siempre me llamó mucho la atención más como la actuación. Yo estudié actuación, me gustaba mucho eso, pero al final cuando empecé a estudiar me enfoqué mucho más o las cosas se dieron y Dios me puso más como en el tema de la producción. Entonces, O sea, que también tienes la vena artística también en la actuación. Sí, a mí me gusta, me gusta Yo vi bastante. por ahí en tu Instagram un pequeño video muy chistoso donde estabas actuando con alguien. Bueno, vamos a verlo en este momento. Trovador, versé, vamos todo. a ponerlo en este momento para que ustedes puedan verlo. Es cortico, ahí les va. Salgo yo con una pelada, hermano, y me pide gaseosa, pero la de grande, la de 350, esa, que vale 450 pesos. Yo no, Que muy dura, a mí me la hizo igualita, hermano. La invito yo a salir. Y saliendo de la casa, es que a invitarme a comer alguna cosa. Y yo, pero acaban de salir de tu casa y no has comido. Yo la devolví, le dije, coma, y Y yo es se que la vos recojo. son como el pollo, que vos más duro que pan francés. No, Te calió como el también. cubano. Más duro que mordisco de loca. Oye, Mauro, hablando así un poquito. Invita a gaseosita, me mira este calor, hermano, está sedido. Yo no te conozco, haz un vaso de agua, pues, siquiera. Yo tampoco te conozco un tinto, invítame vos. Vea, vamos a hacer una cosa, pues. ¿Qué? Le tengo una propuesta. Vamos a meter la cabeza a la piscina y el que primero la saque, se paga la gaseosa. Oh, sí, no aguanto. Venga, venga. Si eso es yo que pierdo, hermano. Hombre, venga. Claro que yo digo una cosa, yo no lo hago porque no tengo plata, sino por divertirnos, pues como por ponerle ánimo No, a venga, esto. es que, vea, son 900 pesos, hermano, donde uno quiera. No, Que boba, el juguemos que- otra cosa. No, hágale, Mauro, venga. El que primero saque el agua, o sea, la cabeza del agua, Ah, bueno, hágale pues. ese paga la gaseosa, ¿listo? Una, No vaya a dar campo, parcero, Dos, que yo estoy muy tres. pobre. No, después hablamos de... Ey, estos tipos qué. Ey, señores. Señores. Se ahogaron.
Ahí estaba flaco, tenía pelo, era bonito. Yo porque me dañé en las prestadas, pastor, pero Oiga, yo, pero mira la yo pinta tuve que tenías 15. ahí. Estabas ahí de pantalones, Sí, en las zapatillas. Parecía una patilla así tipo Simón Bolívar. Pero eso se usaba, eso se usaba. Esa era la moda. esa Eso, era la- eso yo lo hacía y eso que era La Grúa y La Escalera, que fue un programa de televisión de humor hace mucho tiempo y nos quedábamos ahí días enteros para que nos pusieran de extras a grabar un ratico. Después de eso estuve con John Jairo Pérez en el grupo Loco Loco y ahí grabábamos pues puras músicas, puras parodias y todo y hacíamos humor muy chévere y eso nos fue enfocando, me fue enfocando mucho más al tema de producción, impulsó mucho la empresa hasta que al final pues era como tomar una decisión, como hacer dos cosas ahí medio o hacer una sola muy bien hecha y ahí fue donde ya Te me enfoqué más enrutaste por el área de la de producción. la producción y el backstage para que es como el talento digamos detrás del talento, o sea, la gente muchas veces como que no entiende, la gente, entonces ustedes hacen la logística, entonces ustedes las puertas, el ingreso, en los camerinos, no, lo de nosotros es como la parte técnica, el detrás de, nosotros hacemos que un tipo como Osmar o cualquier artista pues quede como un rey haya montado en el momento que está en el escenario y nosotros, nuestra responsabilidad es que la iluminación, el audio, el video, todo el escenario pues sea un éxito. Entonces, después de que te la embarró, vos seguís trabajando para que él sea todo un rey en No, escena. pero es que lo quiero mucho, es que uno encariña con estas personas así después de todo. No, mentira, ahorita le cuento porque fue muy bonito el momento en que yo me reencontré con Osmar en un momento muy difícil y me parecía muy raro eso que estuviera pasando. Cuando me dicen que era él, yo como que no creí. Estaba sorprendido. Sí. Mauricio, también creo que te gustaba la trova y le dabas a la trova también. Sí, Cantabas. claro, yo trové mucho, yo fui rey de reyes de las fiestas de la guayaba. Mucho. Oiga, pero si es de verdad o no es de verdad, a ver, pues. No, claro, yo trovaba, yo trovaba. Traba muy bien. Versea y todo. Ah, pero ahorita hay que hacer un ensayo acá, yo no sé, hermano. Otro problema, Sin usted me guitarra, dice, usted pero me la dice, tiene que eso hacer. nos vamos a capelazo. Ah, ¿lo va a hacer ya o lo va a pensar? Si quiere, yo aquí lo pienso y se lo digo con amor, en un verso chiquitico que sea para el pastor. Es un programa bonito para hombres y para mujeres, contando lo que es la vida hay de Mauro y de Osmar Pérez. ¡Muchacho! No las creí, no las creí. Oiga, esto hermano. fue en caliente, esto fue en vivo. Oh, es bárbaro, No, es no, bárbaro. hombre, es está bárbaro. bueno. ¿Y Ya usted solo contratado para el vallenato? Día de la Familia, Oiga. amigo. No, es que ya si no acaba pastor. Yo de bobo no tengo sino la cara y el cuerpo. Oiga, tiene la vena el hombre artística para la trova. Y usted solo vallenato, ¿cierto? Sí, no, o sea, hasta verseando, yo no me le meto porque me gana. Sí, sabe. Osmar, entonces usted siguió toda su vida, fue en el área musical, no estuviste en otra área. ¿Cómo descubriste, ya estabas cantando, pero cómo descubriste que te estabas potenciando como un artista de gran crecimiento aquí en Colombia? Bueno, yo fui muy insistente de joven. Yo vengo de mi familia muy unida hasta cierto tiempo. Después mi papá, cuando fuimos a Valledupar, muchos problemas de alcoholismo y eso terminó en la ruptura con el matrimonio con mi mamá y nos dio muy duro. Yo era el mayor de la casa, me tocó tomar la batuta en esos momentos y en la música fui a la universidad, pero siempre cantaba, siempre me gustaba y era muy insistente porque en Valledupar en cada casa hay un cantante, entonces fue bien difícil poder darme a conocer, se me cerraron muchas veces las puertas y hasta que me dieron la oportunidad, grabé mi primera canción en el año 2001, fue Aquí Conmigo, con los Chichos Vallenatos y de una entré o sea, había insistido mucho para estar en una agrupación, o Sí. por lo menos ser solista, nunca pensé que iba a estar en una agrupación, solo cantante como ¿Y cuánto solista. tiempo estuviste ahí con ellos? 18 años. 18 años. Los Chichos años. Vallenatos recorrimos más de 30 países alrededor del mundo. Pero yo entré de ser como cantante aficionado, era un lunes, grabé el martes y el mes siguiente ya era profesional. O sea, a mí me agarró eso muy sin experiencia. Muy rápido, todo. Y eso ocasionó muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y como en ese momento yo no estaba preparado, eso todo agarraba todo, lo bueno y lo malo. Y Osmar, estaba muy joven. Para ese momento
¿Tenías novia? ¿Estabas casado? Porque bueno, ahorita vamos a hablar también de la familia de ustedes, pero para ese momento estabas ya con tu esposa, la que hoy es tu esposa, eran novios. ¿Cómo fue ese tema? Y complejo porque empezar a destaparse un mundo de fama, de conocer muchas mujeres también, o Sí. mujeres, ¿verdad? Sí, no, yo soy con mi esposa hoy día, somos novios de la escuela. O sea que ella Wow. es así que tiene que hacerle, son como 10 podcasts para que le cuente. No, yo creo que ella, mis hijos son la bendición, pero ella aguantó, impresionante. ¿Por qué dice que Era aguantó? un llamado, porque me aguantó a mí en ese tiempo, era una cosa impresionante. Y era como impresionante, ¿cómo? No, ¿En qué? porque como te digo, Travieso. nosotros nos conocimos en la escuela y yo no era nadie en la escuela. Entonces ya entro a una agrupación, los chiches, empiezo a girar, empiezo a ganar dinero. Estar en un grupo como los Chichos Vallenatos es un cierto reconocimiento y la fama es impresionante lo que hace con uno. Y como te decía, cogí lo bueno y cogí lo malo. Lo bueno porque pude sacar a mi familia adelante, pero lo malo, el alcohol, las mujeres. Entonces ella me conoció siendo ahí un estudiante y después pasó por todo eso y sufrió muchísimo, mucho tiempo. Y bueno, después de mucho tiempo yo conocí a Dios. Jesucristo cambió mi vida y salvó Tremendo. nuestro matrimonio y nuestro hogar. Nosotros tenemos 3 hijos. Tremendo, ahorita vamos a hablar de eso, qué importante. Mauricio, yo veo que tienes una belleza de bebés o de hombres ya, porque ya van creciendo los niños, pero digo bebés porque son una hermosura y lo que pones en el Instagram a mí me llama tanto la atención, siempre con los niños aquí, uno aquí en el hombro y el otro aquí en el hombro. Cuéntanos cómo se llaman y qué ha significado para ti esta etapa de padre con ellos dos. Bueno, eso yo creo que es una bendición impresionante, impresionante. Eso parece una frase de cajón, pero yo creo que la gente solo conoce esa alegría al momento que se vuelve padre. Los 2 hijos, pues el mayor se llama Isaías, que escogimos ese nombre porque cuando yo logré enderezar mi vida también, algo pues muy diferente a la situación de Osmar, pero también una vida muy desordenada y con muchos problemas. Y cuando yo conozco a Dios y me logro encaminar, digámoslo así, siempre estaba como con Isaías y ese versículo en la cabeza, ¿cierto? Donde él dice que esta es la diestra y que él nos va a sostener. Wow, Isaías wow, 41:10. Y siempre pensaba como que a pesar de todo, Dios nos tiene en sus manos y nos sostiene. Y por eso el primer hijo se llama Isaías. Wow. El segundo hijo, que ya tiene 6 años, se llama Cristóbal. Ese nombre lo escogió la mamá. También me gusta muchísimo y encontramos en alguna parte que Cristóbal es quien lleva a Cristo. También nos gusta. Son un par de locos, pero sobre todo unos niños felices y que estamos tratando de que aprendan a vivir valorando lo que tienen, pero sobre todo que conozcan a Dios desde pequeños para que hay veces no tengan que pasar por tantas cosas duras que uno tuvo que pasar para llegar a Dios. Mauricio, yo vi que hace poco tu esposa hizo un reel en el Instagram donde ponía al papá, en este caso a ti con los niños, ¿cómo te llamaban? Hay un apodo que tú me dijiste que te decían como la esposa. Me dicen como el papá zarigüeya, porque tú has visto que las zarigüeyas van y todos los muchachitos, las zarigüeyitas son colgadas hasta encima, así soy yo donde esté, o sea, donde esté, los niños siempre son encima y todo, y hay veces me decían, hey Mauro, pues no te cansa mucho, y yo digo, tienen 8 y 6 años, no sé en cuánto tiempo no van Claro. a querer ni que los carguen, ni que los miren, ni que los Así miren. es. Entonces, mientras Dios me lo permita, yo no me voy a perder eso, así me duela la espalda, Claro. yo no me pierdo la oportunidad de tenerlos cerca, de tenerlos encima y que tengan ese recuerdo de un papá que sin pereza, aunque Yo- ya cada vez son más grandes y me Yo pesan creo más. que esos monos no van a olvidar cuando crezcan. Mi papá siempre los cargaba de esa manera. Parece súper hermoso esa parte. Amén, Cuénteme amén, los dos. Vamos a hablar ahora. Viene Mauricio con ese recorrido de estar haciendo eventos, de haber estado también en la actuación, de trobar, como ya vieron, que tremendo talento. Osmar de enfrentarse a fama, escenarios, viajar a más de 30 países en ese momento. ¿Cómo llegan a Dios? Porque cómo uno asimila el venir a buscar de Dios cuando uno a veces se siente que todo lo tiene o que no necesita de Dios. Quisiera saber cómo fue ese momento, porque hay personas que nos están viendo y a veces se cree que es una religión o que es un guardar ritos de una congregación o de un líder espiritual. Más bien, ¿cómo fue ese acercamiento de ustedes para con Dios? Empecemos con cualquiera de los dos. Bueno, en mi caso yo
siempre estuve como muy rodeado de la, podríamos llamar de la religión. Desde niño me llevaban a mí a la iglesia, yo fui monaguillo, me robaba las hostias, todo eso, Monaguillo. sí. Oiga, Tocaba la campanita, siempre me llevaban. pero no ibas a ser sacerdote. No, pero sabes que es que yo después ya dije, no, es que yo era muy plaga, entonces tenían que ponerme a hacer algo. Yo como Mauricio muy hiperactivo, yo no, es todavía es, y no me sé quedar quieto. Ya ahora, pues, ya sé manejar todo eso y me pongo a trabajar para no. Pero en ese tiempo, entonces mis papás como que siempre me ponían a hacer algo, a jugar fútbol. Yo por eso aprendí a jugar. Yo sé casi todos los deportes, los juego. Y me llevaban mucho a la iglesia. Iba los miércoles a la iglesia católica y los domingos mi tía me llevaba a la iglesia cristiana. O sea, que usted marcaba asistencia en los dos lugares. Sí, iba siempre. Pero después tomé mis decisiones y cuando entré en los chichos, bueno, desde antes ya era muy desordenado. Probé el alcohol desde muy temprana edad y bueno, cuando ya entré a la agrupación que empecé, eso se creció y con las mujeres y entonces eso fue muy tremendo porque cada vez que era más y cada vez iba menos a la casa y a veces incluso llegaba de viaje a supuestamente descansar a la casa y me iba a ir a por un hotel a seguir la parranda y le decía a mi esposa que todavía estaba de viaje. O sea, era como una bola de nieve que yo quería pararla y no podía. No podía. Incluso en mi propia fuerza yo dije, hey, pero yo siempre le pedí a Dios que yo quería tener un hogar, lo tengo. Tengo mis hijos que siempre los quise tener como yo los soñé, pero no los estoy disfrutando. Entonces ya empezó ese vacío, un vacío impresionante porque decía, ya sí, me ha ido bien, me ha cambiado la situación económica, pude ayudar a mi familia, a mi mamá, a toda mi gente, pero ese vacío cada vez se hacía más grande y en mi fuerza duré como 6 meses porque lo delicado mío no era ni el alcohol ni nada, eran las mujeres, porque yo me bebía 2 o 3 tragos con los amigos y de ahí terminaba siempre con mujeres. Esa era la verdadera atadura que tenía yo. Y como todo el mundo me aplaudía, todos los amigos me halagaban y siento que eso es de los vicios más tesos, porque el que consume droga no falta el amigo que le diga, hey, no lo haga, o el que bebe mucho, hey, estás bebiendo mucho, pero en el caso de las mujeres, si los amigos más bien te aplauden eso, entonces eso cada vez se agudizaba más. Y en mi fuerza duré 6 meses que no salía con nada, que no tomaba, pero te voy a decir, esos 6 meses fueron como 6,000 años. Y las mujeres te copiaban. No, sí, pero impresionante. No. Oiga, Yo salía. Lo que hace la fama, porque es que es muy feo y muy chiquito, pero famoso. Ya, claro, la fama. ¿Qué tal que fuera bien grande, dice Mauricio? Imagínate. No, y tú sabes que en la tarima todo el mundo se ve bonito. Ya abajo es que la cosa. Cambia la cosa. Sí, Oiga, sí. estos días fui a saludar a alguien de la iglesia y me dice la hermana que me saluda, que es que, ay, pastor, usted se ve más grande allá. Yo, claro, si estoy un Así me pasa a mí Es la constantemente. magia del escenario. Sí. Entonces ahí viene ese proceso de tratar de soltar esa cadena. Y en mi fuerza, como te digo, duré 6 meses y en 6 meses ya no aguantaba más. Era una cosa impresionante porque yo terminaba los conciertos y me encerraba en el hotel y era una cosa desesperado como para no... Pero era sin Dios, o sea, Claro. era en mi fuerza porque quería cambiar, porque quería que mi hogar se salvara, porque estaban muy mal las cosas. Pero que a los 6 meses reventé la cuerda y yo creo que en 15 días recuperé esos 6 meses que había durado. ¿Y cómo fue ese momento de encontrar con Dios? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo que te marcó? Que tú dijiste, ya, es un tiempo buscar a Dios. Bueno, no sé si porque me llevaban de niño a la iglesia.
pero yo nunca, o sea, yo creo y claro, la ciencia y en toda la gente que he puesto, me mandaba mucho de psicólogo y todo eso. Yo nunca quise ir a un psicólogo porque yo sabía que lo mío no era de psicólogo. De psicólogo. Yo decía, no, eso no, lo mío no es de psicólogo. Yo necesito es que Dios me toque. Y como empecé a ir a una iglesia y empecé a escuchar la palabra. Primero me sentía muy mal, no me gustaba ir. Pero sin embargo iba, porque era la última solución, era la última oportunidad que nos estábamos dando Pero con mi fue esposa. ese momento que Dios usó para que tú vinieras a buscarlo a Él. Fue Sí. que ella te puso un ultimátum, te generó esa necesidad y esa Sí. realidad, voy a perder el Sí, matrimonio. ya ella se había ido tres veces de la casa y ya también ya estaba que agarrábamos motete otra vez países y ya, o sea, yo sentía que ya eso no iba para ningún lado. Y entonces empezamos, yo incluso lo hice más por ella que por mí y que por Dios, porque yo cuando llegué ahí yo pues sí, como por no dejar. Y entonces empecé a escuchar la palabra y la palabra empezó a confrontarme y entonces ya yo los sábados, entonces ya yo no me enrumbaba porque me daba pena llegar yo ahí con tufo a la iglesia. Entonces yo iba, pero yo siempre, entonces ya no bebía los sábados, sino bebía los miércoles y los jueves. Para no entre llegar. semana. Sí, para no ir en guayabado a la iglesia. Entonces yo llegaba a veces de los conciertos y me iba de una derecho a la iglesia. Entonces cuando una de esas la embarré horrible y cuando venía en el avión, pues me sentí muy mal y venía a llorar, me puse a llorar y todo porque yo decía, bueno, otra vez caí en lo mismo, otra vez. Y ahí fue donde fui a la iglesia y yo sentí literal como si Dios estaba a mi lado. Y yo no me atrevía a abrir los ojos Tremendo. porque yo decía, el que vea a Dios se muere. Entonces me muero. Yo cerré más duro porque yo literal sentí que estaba al lado mío. Yo decía, abro los ojos, me muero. Y fue ahí donde yo tuve un encuentro y lloré de una manera impresionante. Un toque de Dios y ese ahí día. fue donde mi vida cambió de 10 de la mañana a 2:30 que salí. Y de ahí yo veía todo diferente. Fue impresionante porque yo siempre acostumbraba a ir a un sitio a comprar unos postres después del almuerzo los domingos y fui caminando y vi un árbol que siempre pasaba por ahí. Y vi un árbol y me puse a mirar los pajaritos. Ay, qué lindo los pajaritos. Yo mismo dije, ¿y tú cuándo no has visto pajaritos? ¿Cuándo no has visto flores? Estabas viendo todo diferente. Sí, vi todo diferente. De un mismo día yo sentí El cambio. Sí. Mauricio, ¿qué usó Dios o qué momento fue definitiva en tu vida que tú dices, necesito a Dios en mi vida? Yo creo que todos hemos tenido ese momento. En el caso mío, pues yo nací en el Evangelio, pero eso no quiere decir que uno no ha tenido un momento donde uno tiene que venir al Señor, porque todos tenemos que pasar por ese momento o ese cruce de decisión. ¿Cuándo fue ese cruce de decisión? ¿Qué usó el Señor? Yo creo que eso que tú dices de nacer en el Evangelio, yo admiro muchísimo a las personas que son fieles a Dios y siempre lo han sido sin haber pasado por situaciones difíciles y adversas como lo que está contando Osmar. El caso mío, una persona muy exitosa, que Dios me había dado demasiadas cosas, mucho trabajo, para adelante, súper bien, pero que yo mismo me estaba saboteando, también con el exceso de las rumbas, con los desórdenes y con todo, pero uno siente que todo va bien. Entonces la gente le dice a uno, hey, pilas, mira, estás tomando mucho, hey, pilas, mira lo que estás haciendo, muchos problemas, pero uno siente que va para adelante. Sin embargo, yo en el 2011 tuve un accidente muy fuerte, con unas consecuencias muy duras, incluso para la persona que iba conmigo, fue una cosa de verdad muy difícil de asimilar. Y yo creo que ahí fue donde yo sí tuve como ese fondo, como que cuando la gente dice tocó fondo, yo toqué fondo en ese momento y yo sentía que yo me quería morir, porque yo sentía como que estaba haciendo mucho daño. Yo veía a la persona que se accidentó conmigo, yo veía la novia que tenía en ese momento, yo veía a mi mamá llorando y sufriendo, yo veía todo y yo decía, y yo esto todo lo estoy provocando yo, porque yo con mis malas decisiones estoy haciendo que esto pase y yo me quería matar.
Y ahí fue Sí, tremendo. donde realmente tuve una amiga que la quiero mucho y ella siempre me hablaba de la iglesia, me hablaba de Dios y yo le decía, sí, bacano, incluso yo le ayudaba, hasta yo le ayudaba y ella me decía que para la iglesia y yo le prestaba un sonido para la iglesia, una tarima y me parecía chévere, pero yo decía, no, pero yo no voy a dejar de beber, Hasta ni ahí. voy a dejar de beber, o sea, con mucho gusto colaboro, pero otra cosa es uno ya... Y en ese momento yo sentí llamarla a ella y ella fue con un pastor a quien le agradezco demasiado, me ayudó Súper. demasiado en el proceso porque me enseñó como que el remordimiento es del diablo, es el que te Ya. dice, mira lo que hiciste, mira la gente cómo está sufriendo, La culpa. mira todo lo que has hecho y el diablo quiere que te destruyas y me enseñó que el arrepentimiento es de Dios. Uno Wow. le pide perdón a todas las personas que le causó daño, le pide perdón a Dios y Dios le quita a uno el corazón de piedra, se lo tira al fondo del mar, le da un corazón nuevo y vamos para adelante. Esa fue como la palabra que me ayudó a mí como a decir, yo sí tengo una nueva oportunidad y tengo que cambiar de vida, pero tengo que hacerlo en Dios realmente. Y ahí fue donde me dicen en ese momento tan duro que me iban a llevar a Osmar. Yo acuerdo, ustedes se acuerdan pues que hacía unos años habíamos tenido la situación. No, es que Osmar, él va a la iglesia y él tiene un testimonio muy Usted bonito. dijo, no puede Y decía, ser. Pero yo aquí bien aburrido, bien deprimido, bien me van a aporreado, traer. y me van a traer a Osmar a la casa. Y llegó Osmar. Llegó Osmar con su esposa. Obviamente yo vi una persona totalmente diferente y me contó el testimonio que nos acaba de contar. Y yo veía en eso, yo decía, pues si este man que lo conocí como lo conocí y ahora viene a darme un testimonio a mí a mi casa, me está hablando del amor de Dios, fue con su esposa, daban un testimonio hermoso. Antes, al contrario, esto fue como que yo necesitaba eso, o sea, como que Dios me lo puso en ese momento para decir, mire que son personas de la vida real. Yo siempre hablo mucho, pastor, de la vida real, porque siento que en las iglesias hay veces las personas viven como en una burbujita muy bacana. Así es. Y ser un buen cristiano los domingos en la iglesia y los miércoles en los servicios, creo que es un poco más fácil, pero la vida real es gente que vive en el espectáculo, que vive en la noche, que se enfrenta a una cantidad de cosas y lo hace. Entonces, ahí ese testimonio que Osmar me dio fue muy bueno, ahí nos hicimos demasiado buenos amigos, empezamos a liderar unos grupos de parejas que Osmar lideraba en su casa y me invitó y yo iba y logré recuperar a mi novia, que en este momento es mi esposa, pero fue un proceso muy difícil por todo lo que había pasado, para que me perdonara y para construir esa familia ya con Dios de verdad, o sea, poniendo a Dios en el camino, como entendiendo que yo ya no me caliento con una persona porque le estoy diciendo mentiras, con una novia porque le estoy diciendo mentiras, sino que es Dios, o sea, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Uno antes creía que si uno las hacía bien hechas, pues uno quedaba como un príncipe. La realidad es que no, la realidad es que vos puedes quedar con un príncipe si te digo una mentira y ustedes me creen, pues chévere, pero Dios sabe que estoy diciendo una mentira. Así es, y yo recuerdo mucho, Mauricio, porque para ese tiempo nos conocimos y yo recuerdo que estaba muy joven, era pastor de jóvenes en una congregación y tenía el anhelo de hacer una cruzada de milagros y me voy en el metro a buscar una empresa de sonido sin plata, Osmar, sin un peso. Terminé en la oficina de Mauricio porque me dijeron, por ese sector hay empresas de sonido. Llegué donde Mauricio y le cuento que va a hacer una cruzada de milagros y él me dice, bueno, ¿y usted cómo me va a pagar? Dios, Y ese es el milagro. Y yo, ese es el milagro, tú eres mi milagro. No, yo le dije a él, no, vamos a tomar una ofrenda en el lugar y yo sé que voy a tener cómo pagarle. Finalmente se lograron impactar 10,000 personas que llegaron al estadio en ese entonces y comenzó el Señor desde esa temporada a hacer una obra muy grande en Mauricio. Hoy día, Mauricio se dedica a una empresa, como hablamos ahorita, de una productora a nivel nacional y ya ahorita a nivel internacional. ¿Cómo uno, Mauricio, logra sostener convicciones? Porque uno no quiere decir que porque ya va a la iglesia no hay luchas, al mismo tiempo cómo sostener lo que yo creo y mi fe, pero también moverme en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida real. Sí, yo creo que lo que yo más le pido a Dios todos los días es como coherencia, como que uno sea coherente con lo que dice, con lo que predica, a dónde va y cómo está actuando. Porque si no, pues la incoherencia acaba con todo. Cuando yo hablo muy bonito, digo cosas muy bellas, pero después ven que mi vida es otra cosa, un testimonio que no concuerda. Entonces, para mí como que la coherencia es lo más importante. Mauricio, el desafío grande que tienes es que el 99% de los eventos, creo yo, tú me corriges porque no puedo hablar en esa estadística, sino desde afuera,
de los eventos que haces es de famosos, de artistas. Creo que disminuye la cantidad para artistas cristianos porque a veces no son tan frecuentes. Entonces tú haces eventos muy grandes y logras tocar personas que difícilmente alguien en una iglesia llegaría a ellos, ¿cierto? Pues esa es la parte que yo creo que me ha servido, y yo le doy gracias a Dios porque yo no ando predicando pues nada, ni juzgando a nadie, pero sí la gente ve de pronto como una paz y una tranquilidad, o una Sí. familia bonita y cosas que yo no sé, como que terminan botando el taco, hay veces que en situaciones muy difíciles, y uno los puede guiar o los puede compartir por lo menos una palabra y ayudarles hasta cierto punto a no juzgar, a no señalar, sino a decir, venga, es que vivir bueno vale la pena. O sea, Así es. ser feliz es muy bueno. Uno, Sí. por seguir a Cristo, no tiene que ser una persona aburridora. O Sí. sea, uno puede ser una persona muy feliz, disfrutar de todo lo que Dios nos regala, pero haciendo las cosas correctamente. Y vos la pasas bien con este hombre por ahí en las salidas. En Yo los la pago muy asados. bueno, yo la pago Sí. muy bueno, sí, porque Osmar... Sale caro porque come bastante. Sí, sale sí, caro sí, el sí, hombre. sí, el hombre es un chef que es más chef que cantante, y eso que es muy buen cantante, pero es tremendo chef, y a mí la comida realmente me encanta, porque además uno deja de tomar como uno tomaba tanto. Rinde que- más la Ya no platica. tomamos, pero comemos. Pero entonces esa plata se va en comida. Sí. Porque, no, mentira, sino que una reunión obviamente ya gira más en torno a la comida. Al que a- disfrute que a- sano. que al licor y todo. Entonces, por eso lo disfrutamos tanto. Y yo disfruto tanto con personas como Osmar o como muchas otras personas, obviamente, que pueden tener un testimonio, que pueden seguir a Dios, pero que seguimos siendo un poco normales, digo yo. Y no estoy juzgando a las personas que Sí. lo hacen diferente, sino que hay veces la gente se mete como en unas cosas muy radicales y muy difíciles, que seguramente son muy bonitas, pero son muy difíciles de asimilar, y que creo que con eso podemos rechazar a muchas personas. Así es. Cuando una persona llega y te cuenta una historia y tú inmediatamente le dices, no, es que usted no puede hacer esto porque esto es pecado, usted no puede tener una virgen porque eso es pecado, usted no puede hacer esto porque esto, pues... Estamos inmediatamente- atacando a la persona. Inmediatamente lo estás rechazando. Así Una es. persona que de pronto le pudieras haber ayudado y traerlo y tal, al contrario, de entrada ya dije, no, yo me voy a ir para Le allá. cerró la puerta. Correctamente. Osmar, ¿cómo puedo yo tener mis convicciones fuertes? Es que es muy fácil hablarlo para mí, yo soy pastor, y eso no quiere decir que no tengo que tener convicciones fuertes, porque en la soledad, lo que decía ahorita Mauricio, uno puede hablarle a la gente otra cosa, pero en la soledad uno no va a tener las convicciones. Pero en este caso, Osmar, que también estás en tarimas, donde hay lugares donde la gente está tomando, tú llegas a cantar, ¿cómo tú manejas hoy día tus convicciones firmes? ¿Cómo terminas tus conciertos? ¿Cómo la gente ve algo diferente en ti? Porque en ocasiones me has dicho que has terminado siempre en los conciertos, Dios te manda una familia, una pareja, y terminas restaurando hogares. Sí, ha sido muy lindo desde que acepté al Señor. Fue impresionante porque cuando llegué al escenario, pues ya no tenía que estar borracho ni nada, y me sentí como raro. Y me bajé igual, pero me sentí, yo dije, no me gustó cómo me sentí. Y después en la casa, en el hotel, me puse a orar, y siento que me dice, tú tienes que contar, pues tampoco que predique, porque Que no es una iglesia, sí, ese pero sí día. habla y Testificar. y empecé, me costó mucho al principio Claro. hacerlo, me daba pena, en verdad, Claro. pero después poco a poco fui hablando, y de verdad que yo en los conciertos cuando... Ahora ya no para, ya ahora No, igual no sé, yo no hablo mucho, no Está hago bien. una prédica, yo hablo 3 minutos, 2 Pero minutos. dejas el mensaje ahí. Sí, y después de eso mucha gente me escribe, mucha gente se me ha acercado al camerino, me han llamado, y le he compartido de la palabra a muchas personas. O sea, yo siento que lo que Mauricio decía ahora es lo que hay gente que a mí me ha pasado que sin hablar por lo que pasa alrededor de nuestro escenario. A veces yo he escuchado que tú me has dicho que hay amigos que te dicen, ¿cuándo me vas a invitar a la iglesia que vas? Sí, Algo así. Y a veces yo ni siquiera digo nada, Ah. sino que, por ejemplo, en nuestros escenarios creo que ahora muchos lo hacen, incluso no son cristianos, pero por lo menos ante todo grupo vallenato, eso era alcohol en la Venteado. tarima, todo. Y entonces yo empecé como a decirle a los muchachos,
que no hicieran eso y que no mujeres, nada de mujeres. Y entonces, claro, los que están detrás de eso se dan cuenta, porque lo primero que piden en un grupo es licor y mujeres. entonces nosotros pedimos agua y de una dicen, ¿pero por qué? Yo por eso aquí le di fue agua ahorita, vea. Agua del camino, hermano. Agua del camino. Entonces, sí, entonces ahí todo, la gente se va dando cuenta de todo. Y también me vienen con mi esposa, porque yo Claro. nunca tampoco la llevaba, porque uno decía yo que uno va a llevar leña para el monte. Entonces ya cuando yo llevaba a mi esposa, la gente también, ay, mira, qué chévere que Omar Ya. siempre lo consiente, a veces trae a su esposa, qué bueno. Marcado el territorio de Sí, entrada. Sí. Qué bueno. Y también grabaste una producción cristiana, o bueno, por lo menos una producción con una letra que está dedicada a Dios. Sí, mira, hay algo que ha pasado y yo te contaba a ti cuando hablamos. A mí me gusta cantarle a Dios, me apasiona cantarlo. Yo hay algo que tuve un encuentro con Dios y no volví a grabar canciones de despecho, grabo canciones de amor, grabo canciones con un mensaje que no sea tan de despecho ni nada de esas cosas. Sí. Ya pues eso fue algo de Dios y yo, que sentí que lo que salía por mi boca, sabes que la palabra ahí de que vamos a responder por todo lo que sale en nuestra boca, y más ahora, yo una vez orando al Señor y me dijo, y más la tuya que queda grabada y es reproducida. Entonces trato en verdad de cuidarme mucho en eso. Ahora me contratan para los conciertos y canto todas las canciones de los Chichis y todas esas cosas, pero como dices, termino contando lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta cuando Dios lo disponga. Si me quiere que salga y que me dedique también a cantarle a Él, estoy dispuesto o sea, no tengo ningún inconveniente. ¿Cuál es la canción de amor que más te piden a ti? Mi primera canción fue una canción que se llama Aquí Conmigo. Te necesito aquí conmigo. Y es impresionante porque cuando yo no era cristiano y me dijeron que en ese tiempo la canción la colocaban en emisora cristiana. Fue mi primera canción. Después grabé Voy a comerte el corazón a besos. Me han pagado muchas de amor, otras de desamor también. Y todas esas las canto. ¿Y pero una letra de alguna canción ahora que compones para Dios? Un pedacito de una canción de esa. Hay una que me gusta mucho, que tengo un testimonio también, porque lo que dice Mauricio ahora, yo soy ante religiosidad. Por eso de pronto me ha gustado mucho venir al camino, porque de pronto, o sea, cuando ya veo así, eso como que, porque siento que muchas personas se van y no llegan a los pies de Cristo por una barrera religiosa loca que ponen a la gente. Asumen ser ellos el Espíritu Santo y no dejan que la gente tenga un encuentro con Dios directamente. Un encuentro con Dios. Entonces, muchos cantantes no llegan, dicen, no, porque es que yo estoy haciendo eso. Mira, yo me encontré con una persona que ella misma me dijo, no, pero yo soy tal cosa. Y yo le digo, pero es que a Dios no le interesa eso. Dios le interesa es tu corazón y no te preocupes por lo que pueda hacer. Lo que te juro es que va a ser mejor que lo que estás viviendo ahora. O sea, empieza a conocerlo. Entonces eso es lo que la gente a veces. Entonces la canción de las que más me gusta es de Jesse Uribe. Sí. Que hizo una canción para Dios. Él la escribió, la escribió y me la dio a mí. Me dijo, Omar, esta canción es para ti. Se llama Es Él. Cuando la lanzamos la gente pensó que era para una canción de despecho. Y fue impresionante porque en ese tiempo había ese revolú de él con todo lo que pasó alrededor de su vida privada. Y la canción dice, es Él el que cambió tu vida. Yo solo soy tu acompañante al caminar. Es Él el que siempre te guía. Él es el que sostiene nuestro hogar. Está hablando de Jesús. Al final dice Jesús. Entonces una vez fui a una emisora cristiana. Yo he pasado por todo. Fui a una emisora cristiana famosa en Colombia y a promocionar. Y yo veía que no me atendían. Y yo afuera esperando. Pero yo enseguida sentí algo que estaba pasando. Y llegó alguien y me dijo, no, mira, vamos a entrevistarte. Pero por favor no hables del compositor. Por eso de esa canción, y a mí eso me molestó de una manera impresionante. No le salí con grosería, pero yo le dije, mira, ojalá
una coma del 100% de los cantantes famosos que hay en el mundo se dedicaran un ratico a hacer una canción para Dios, o ahí está nombrando al diablo. Está nombrando a Jesús, ni siquiera lo está tirando subliminal, lados, no, está diciendo directamente. de frente que es Jesús. Entonces, ay, sí, pero no, dile, dile al que te dijo eso, porque sé que te están enviando, que pues que esa religiosidad no es de Dios. Entonces yo siempre choco con eso. Es de pronto como que a veces siempre me convierte en una persona a veces furiosa, pero a la vez respiro profundo porque prendo muy fácil. Entonces yo siento que ahí es donde Súper. Dios ha hecho mucho. Mauricio, ¿siente usted que en este tiempo, ahora que estás, Dios tiene un propósito con tu vida? ¿Qué ves hacia adelante con tus hijos para ir cerrando el espacio? ¿Qué ves hacia adelante? ¿Qué Dios está llamando a tu corazón por los años que vienen? ¿Cómo ya ahora que tienes un conocimiento de Dios puede ser un impacto más grande en esta generación para que conozcan de Dios? Sabiendo que la primera generación que tienes que afectar es a tus hijos, pero ¿cómo sientes que para este tiempo Dios te quiere usar también? Pues yo creo que es un compromiso muy grande. Yo, como te decía ahorita, siempre pido eso a Dios, le pido como que me ayude a ser de verdad la cabeza del hogar, y ser la cabeza del hogar es ser un buen ejemplo, porque es que sí, podemos orar todos los días y les puedo decir a los niños que hay que hacer esto y que hay que hacer aquello, pero si yo no soy un testimonio, va a ser imposible impactarlo, ¿cierto? Para mí el mejor ejemplo, el mejor maestro siempre será el ejemplo. Y es lo que trato de hacer con las personas que me rodean, con mi familia, pues con mi núcleo familiar, con mi familia que es muy grande, con las personas con las que trabajo, con las personas que uno tiene ese contacto directo, es tratar de ser ese testimonio. Y hay veces que uno comete errores, y Claro que sí. obviamente se habla de esas pequeñas zorras, como que, claro, ya uno no se pega esas rascas que pegaba, pero de pronto uno termina ofuscado con alguien, o ya Así uno es. no dice unas mentiras tan horribles, pero uno termina hablando mal del prójimo. Así es. Y igual estamos pecando de maneras diferentes. Entonces, como pedirle a Dios eso, que no nos deje caer en esa prepotencia o en esa soberbia. Hay veces de las personas que creen que lo que le decía a uno la gente cuando uno decía, estoy yendo a una iglesia cristiana, y gente católica de pronto con unas convicciones bonitas, haciendo las cosas bien, y yo me acuerdo de una señora que me decía un día, es que a mí me gusta mucho la iglesia cristiana, y a mí me gusta mucho cómo oran y cómo cantan, pero yo tengo una amiga cristiana y ellos juran pues a taco que los únicos que se van a salvar son ellos. Y una señora lo decía así, y yo decía, ¿quién dice que los únicos que se van a salvar son ellos o son aquellos? ¿Quién Así sabe es. eso? Entonces es como no tener esa soberbia de que yo soy salvo y usted está montado en la berraca. Eso realmente es un tema muy delicado. Sí, porque Lo de que hecho, yo más pido el es evangelio es para todos. esa humildad Sí. de decir, hombre, yo no sé si yo voy a ser salvo o no, yo trato de hacer todos los días lo mejor para hacerlo, pero no soy quien para decir este sí y este no, y yo Claro. empezar a juzgar, que es lo que muchas veces, lo que decía Osmar, esa religiosidad nos lleva a señalar como tan a la ligera. Entonces creo que el compromiso de uno es, venga, yo estoy tratando de seguir a Jesús, estoy tratando de hacer las cosas correctamente. Si se quieren pegar en esto, hágale. ¿Por dónde? Me encantan los grupos de pareja, yo creo que Sí. tenemos un buen testimonio, eso nos ha gustado mucho Sí. para traer gente, y tengo el palito. Tengo Sí. el palito para que la gente me diga, no, es que tengo muchos problemas con la señora, porque esto y esto. Entonces ya uno como que, Ahí entra qué usted. bacanería, porque yo le puedo decir Claro. desde mi testimonio de la realidad, y con cosas tan simples como que la Biblia se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo sobre a ti mismo. Y yo siempre digo, es como no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, ¿a usted le gustaría que su esposa le fuera infiel? No, pues ¿cómo? Antes no le sea infiel. Claro. Pero es como volverlo tan práctico en el día a día, que la gente realmente pueda ver cosas buenas y se pueda acercar a Dios sin ponerle una barrera. Mauricio, entonces podemos tener una vida que siga al Señor de manera práctica y guardar nuestras convicciones, no importa en el medio que estemos, porque a veces creemos que solo guardamos convicciones dentro de la iglesia. Osmar, dinos tú si se puede guardar las convicciones y movernos en cualquier medio. Ya lo hemos hablado, pero finalmente, ¿qué le diría a los que están viendo hoy esta grabación? Sí, mira, yo he hablado con muchas personas y cantantes, gente que en muchos medios se mueven y de pronto les da temor acercarse a Dios porque creen que
van a frustrar sus sueños de por lo menos los cantantes, la música. Hay muchos músicos frustrados porque quieren llegar a una iglesia, no, que no puedes cantarle, no, acérquense a Dios, que Dios, hay algo que yo siempre digo, si tú estás en la luz, que Dios te está haciendo luz, tú vas a hacer luz donde Dios te ponga. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él te lo diga, no cuando te lo diga un pastor o un líder. Eso es una comunión con Dios que debes de tener. Hay un versículo que a mí me marcó muchísimo, que es Efesios 4:24, que es vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Eso siempre lo aplico, yo me veo en el espejo y siempre hago eso. Y con mis hijos también trato tengo 3 adolescentes, bueno, ya una mayor de edad, y tengo 2 adolescentes que constantemente estoy hablándoles de eso, y le digo, pues, que no me vean como un papá que les trato de imponer algo, sino que mi testimonio, por lo menos en mi caso, yo le digo, bueno, en mi caso, yo quería ser mejor que mi papá. Y yo creo que lo he logrado. Entonces yo le digo a Daniel, yo creo que seas tú una mejor versión de mí, que sea mejor. ¿Pero en qué? En las cosas de Dios. De Dios, que intentes, hagas el intento por saber buscar de Dios para vivir. Porque a la final es como como a nosotros que nos gusta la comida, y yo voy a un restaurante que es bueno, y yo le digo, Mauricio, tienes que ir a este restaurante que es bueno, vamos para allá. Así es Dios, tú quieres compartirlo con las personas y comenzando por tu familia, que son los más cercanos. Súper bueno. Así que Dios nos ha puesto en este tiempo para inspirar a las nuevas generaciones. A mí me alegra mucho que ustedes nos hayan acompañado a todos hoy en este tiempo de cómo mantener nuestras convicciones. No importa en el ambiente que nos tengamos que mover. Así le pasó a Daniel. Daniel, el de la Biblia, pues, estaba en Babilonia, pero mantenía sus convicciones, y nosotros podemos movernos en cualquier ámbito, pero sostener nuestras convicciones. Danos, Mauricio, a las personas que nos están viendo, para finalizar, darnos en una síntesis cómo vamos a sostener entonces esas convicciones. Creo que hay que congregarse, es muy importante. Yo estuve mucho tiempo sin congregarme, pospandemia, y creo que definitivamente la disciplina es muy importante. Hay que congregarse como dice la pastora acá, busque la iglesia que a usted lo llene realmente. No está diciendo tiene que ser esta o tiene que ser esta. Busque con calma, pero es importante tener esa guía. Y luego, pues, tratar de hacer las cosas a la manera de Dios y pensar cada que uno vaya a hacer algo, si esto le gustaría o no le gustaría a Dios. Wow. Y yo creo que eso ya es como un medidor muy bueno. Cuando uno está haciendo un trabajo o algo y uno dice, ¿esto que hago le gustaría a Dios o no le gustaría? Porque a uno le pasa mucho, y es que la gente quisiera como aprovecharse. Muchas veces empresarios o colegas, entonces dicen, pero usted cómo va a cobrar eso si usted es cristiano. Y yo, oigan, que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, ¿quién dijo que entonces somos bobos? Okay. O sea, claro. Una cosa es como trabajar bien. Entonces, una cosa es uno cobrar lo justo. Pero si yo estoy tirando ventaja en un negocio, ya eso no le gustaría a Dios. Así es. Entonces es como siempre pensar, ¿estoy agradando o no estoy agradando en el día a día, en todo lo que uno haga? Muy bien. Osmar, en 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, no sé, Planeta Rica, hermano, la costa, cuéntenos cómo guardar las convicciones, ya para cerrar aquí este espacio. Hay algo que me dice mi esposa, que ella me ve a mí como una persona que está vestida con vestiduras blancas y que llega a una mina de carbón, y es muy complicado no ensuciarse. Entonces ella me dice que aunque yo estoy en algo muy de pronto, donde hay de todo, que logre de mantener siempre mi vestidura blanca, y eso solamente se logra con una comunión con el Espíritu Santo. De ahí depende todo. Porque existe una línea una línea muy delgadita, que es la religiosidad y ya el cristianismo fresh. Entonces, que es una línea muy... Esa línea es delgada y entonces para caminar por esa tienes que tener la guía del Espíritu Santo.
Bueno, hemos llegado al final de este tiempo, de este podcast, más cerca a Dios, más cerca a la palabra y más cerca a su corazón. Así que nos alegra que hayan estado este tiempo y no se desconecten, de que vamos a seguir trayendo conversaciones que van a edificar nuestra fe y nos van a ayudar a guardar nuestras convicciones. Chao, chao.